salvación. Un día, Señor, donde mucha gente escuchará algo que está esperando para ser salvos. Señor, esa palabra que ellos están esperando la van a escuchar. Declaramos que los oídos se abren, las mentes se abren, los corazones se abren para recibir lo que tú tienes para ellos. Declaramos, Jesús, que tú estás en medio de nosotros, que tú te mueves en medio de las casas, que tú te mueves en ese carro, que tú te mueves en cada persona que está escuchando, Jesús. Gracias por tu presencia. Gracias por lo que haces, Señor de la gloria. Gracias, precioso Salvador. Te damos las gracias, Señor. Asimismo, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Declaramos que esta será una semana de victoria, una semana donde muchas cosas que estabas esperando las vas a recibir. Si tú lo crees, las vas a recibir. Solamente tienes que creer y creer que Él lo tiene, que Él tiene cosas maravillosas para ti. Señor, oramos por estas ofrendas. Declaramos, Señor, que tú eres el que suplirá, Señor, todo lo que nos falte conforme a tus riquezas en gloria. Declaramos una semana llena, Señor, del propósito, de las victorias que tú tienes para nosotros. Declaramos que tú multiplicas, Señor, cada dólar que nosotros podamos dar para el reino de Dios. Declaramos, Jesús, que tú estás en este lugar, tú estás en nuestra vida y tú nos llenas de tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, precioso Salvador. Te adoramos y te exaltamos, Jesús. Aleluya, gracias, mi amor. Te adoramos, Jesús. Te damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. Aleluya, aleluya. Yo quiero que le demos un aplauso al Señor, un aplauso a Jesús. Él es merecedor de toda la alabanza, Él es merecedor de toda nuestra adoración, de nuestras palmas. Él es hermoso, Él es lindo. El Señor está en este lugar. Amén. Quiero invitarlos, mis hermanos, a que compartan el mensaje. Vamos a compartir esta transmisión. Vamos a ubicarla en la página de Defendiendo el Evangelio, que es la página, es la plataforma desde donde salimos al aire para el mundo. Gracias, mi reina. Pastora Carolina me bendijo con esa administración de la adoración y la alabanza. Vamos a compartir el mensaje, mis hermanos. Hoy el Señor nos trae una palabra. Yo creo que es una palabra íntima. ¿Sabes? Hay palabras que son para ti. Hay palabras que van destinadas a ti, a tu condición y a tu corazón. Amén. Yo procuro, mis hermanos, en lo que siempre está la tendencia humana de uno tratar de predicar lo que tú crees que puede ser. Pero es tan diferente cuando tú abres la boca para que Dios hable a través de ti. Porque tú quedas como que, ya va, y mi bosquejo y mi apunte. Y el Señor me hablaba esta mañana una palabra que me hizo reflexionar sobre mis propios caminos. Amén. Y una de las cosas que Dios quiere cuando nos trae a este lugar es impartirnos de su palabra, porque Él vive en su palabra. Él viaja en su palabra hacia ti. Tú en la semana, yo dudo mucho, a menos que seas una mujer de oración y un hombre de oración de esos tremendos, pero tú en la semana difícilmente tendrás un lugar de adoración y de palabra como el domingo, ¿verdad? Por eso es necesario que vengas a llenarte espiritualmente, porque en tu casa, perdóname, no lo vas a hacer. En tu casa te vas a poner a ver Netflix, a ver la serie, a ver novela, a ver lo otro, a trabajar, a hacer las cosas, y muy difícilmente no hay tiempo para Dios. Pero tenemos un Dios que nos quiere hablar. Carolina decía, cuando entonábamos la canción de No hay lugar más alto, ella decía, no hay tarima más alta que estar a los pies de Jesús. Estando a los pies de Jesús, como estaba María, la hermana de Marta, ella lo podía oír mejor. ¿Ok? Y yo veía la cruz. Me bendice mucho esa cruz porque esa cruz no ha dejado de hablar.
desde que se montó un hombre con sangre inocente en ese lugar. Y la cruz sigue hablando, mis hermanos. La cruz sigue hablando. Desde ese mismo instante que Jesús se montó allí, esa cruz comenzó a gritarle al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ve esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios montó a su Hijo en esa cruz para que tú tuvieras vida eterna y no te perdieras en un tremendo. Y hoy el tema que el Señor puso en mi corazón para este mensaje es: ¿cuál es la voz que estás oyendo? Amén. ¿Qué voz estás oyendo? Amén. Y una de las preguntas que nos llegamos a hacer al momento de tomar una decisión importante pudiera ser esa: oye, ¿quién me está hablando? Ya va, voy a tomar una decisión importante. ¿Esto es de Dios? ¿O esto es... ¿quién me está hablando? Y hoy el Señor nos va a ayudar de una manera bien sutil a discernir las voces que nos hablan. ¿Amén? La Biblia dice que por los frutos tú conoces el árbol. ¿Amén? Si hay una voz, una dirección que tú recibiste en algún momento, esa dirección tuvo que haber, si la ejecutaste, tuvo que haber dado frutos. Y por los frutos tú sabes quién te habló. Si el fruto fue desesperación, tú sabes que no fue Dios. Si el fruto fue una desilusión, si el fruto fue un divorcio, si el fruto fue una escasez, si el fruto fue una separación, si el fruto fue una enfermedad, ¿qué voz te está hablando? Porque por los frutos se conoce el árbol, pero por los frutos yo sé a quién le hice caso. Amén. Hay una voz que te habla. Y en realidad no es una, son tres voces que la vamos a describir ahorita en este momento. Y me voy a ir al libro de Isaías, capítulo 66, versículo 6. 6, versículo 6. Y la Biblia indica que hay tres voces que te hablan. Isaías capítulo 66, versículo 6, hay tres voces que te hablan. Dice: voz de alboroto de la ciudad, coma, voz del templo, coma, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Isaías 66, capítulo 66, versículo 6. Habla de tres voces. Una dice voz de alboroto de la ciudad, voz del templo y voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Identifica tres voces que te van a hablar a ese oído espiritual, físico, con el que tú quieras oír. Amén. Tres voces. Voz de alboroto de la ciudad. En una ciudad, cuando hay alboroto, o es porque algo explotó, o es porque algo se robaron, o es porque algo atracaron, o es porque alguien se murió. Amén. Cuando hay alboroto. Entonces, ¿quién es el que vino a matar, robar y destruir? Satanás, ¿verdad? El Señor lo reprenda. Voz de alboroto. Él es el que ocasiona alboroto. Él es el que hace que todo tú sabes, se conmueva. Porque aparte del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la persona que más tiene poder es la iglesia. Pero a la iglesia le sigue Satanás. ¿Tiene poder? Es el príncipe de este mundo. No más poder que mi Jesús. Porque mi Jesús resucitó para siempre. Él está condenado a la muerte eterna. Amén. Amén. Pero vean cómo la Biblia dice, voz de alboroto. O sea, hay una voz de alboroto. Hay una voz que te va a tratar de estremecer. Hay una voz que te va a tratar de desestabilizar. Hay una voz que te va a tratar de traer duda a tu corazón. Amén. Él es el alboroto. La voz del templo. ¿Quién es el templo y morada? La voz tuya. Dice voz del templo, pero no está hablando de un templo santo en un sentido. Está hablando de un lugar, templo. Y la voz de Dios. Tenemos tres voces. Voz del enemigo, voz de tu carne y la voz de Dios. Amén.
escucha esto. La primera voz, que es la voz del diablo, que el Señor lo reprenda, te va a llenar de angustia y desesperación. Se puede oír muy fuerte, tanto que te puede llevar corriendo a tomar una decisión sin pensar. El alboroto hace que la gente corra de un lado para otro y la gente entiende. Es como cuando llega el Friday, el viernes negro aquí, que la gente sale corriendo a comprar en un desenfreno por gastar. Es una voz que lo está induciendo al alboroto y tú ves que es un alboroto. Ayer yo estaba con mi esposa en una tienda aquí y eso era todo, era un alboroto. La gente agarra las cosas y la tiene en el piso y la ropa está en el piso y todo está en el piso. Un alboroto. Pero el alboroto lo ocasiona a alguien que lo promueve. Amén. Y siempre la voz del enemigo te llevará a tomar la decisión apresurada. Siempre la voz de Satanás te llevará a agarrarlo primero. Estás esperando el hombre de Dios, pero se aparece un espantapájaro ahí en el medio. Ese está bonito, ¿verdad? Él va a tratar de apurarte a lo que no es. Tú lo vas a conocer, porque a mí me ha hablado esa voz. A Jesús un día le habló esa voz y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate de ahí. Pero Jesús es el verbo. Si eres el Hijo de Dios, lánzate de allí. Imagínate tú lo que está obligando a hacer el Señor. Si eres el Hijo de Dios, adórame, dice la voz esa, y te daré todos los reinos. O sea, no pases por la cruz, que yo te voy a dar todos los reinos. A mí me fueron dados y tú lo sabes. Apurándolo, ¿entiendes? Estaba Jesús en ese ayuno poderoso, tenía hambre y me imagino que quería comer. Ya habían pasado 40 días y 40 noches en el desierto. Y la voz esa le dice: pero si tienes hambre, haz que esas piedras se transformen en pan. Pero Jesús con su palabra: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si Jesús se hubiese comido esas piedras y lo hubiese transformado en pan, cuando las piedras hubiesen llegado a su estómago, se hubiesen transformado en piedras otra vez. ¿Vieron el engaño? Si Jesús agarra la piedra y transforma en pan, cuando se las coma, se hubiesen transformado en piedra adentro, porque era un engaño. Entonces, hoy el Señor nos está haciendo discernir las voces que pueden llegar a hablarnos. Esa voz te va a desesperar. Esa voz te va a confundir. Esa voz te va... Como Él es un simulador, esa voz va a tratar de imitar a tu voz. Esa voz va a tratar de imitar a la voz de Dios. ¿Y tú sabes por qué Él quiere que tú te apures? Porque a Él ya no le queda tiempo. Él está destinado a la muerte. A Él no le queda tiempo, pero tú y yo tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oh, Rina Maiko, Tororo Bosaya. Tenemos tiempo por delante de sobra con Él, con el que se levantó de esa cruz. ¿Ven? Ya quedó descubierto el diablo aquí. Una de las artimañas que él usa es la voz sigilosa, la esconde detrás de cualquier cosa por allí. Dice que se viste de ángel de luz. Va a llegar más de uno con que parece ángel de luz a darte un buen consejo. Mi hermano, si esa voz no está en la palabra, patea para otro lado, diablazo, que aquí nos ve. ¿Entiendes? Tienes que... se viste de ángel de luz. Él va a tratar de simular que parece bueno, porque no se va a presentar con cacho y rabo. Soy yo, diablo, no. Él va a tratar de simular. Es más, va a parecer más evangélico que tú y que yo. De hecho, dice la Biblia que el anticristo a muchos engañará y se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Engañará a los judíos. Pero cuando los judíos vean que fue profanado el templo, ellos mirarán atrás y verán al que traspasaron y dirán: el Mesías era Jesús, a quien hemos sentado en el trono de Dios. Este no era el Mesías, pero será tarde, porque Él engañará con su voz al que se deje engañar
Porque palabra tenemos, predicación hay, evangelio hay. Ahora, que tú te quieras hacer sordo es otra cosa. Desde los púlpitos se está hablando el evangelio, en algunos. Otros están con una payasada No, me quedo tranquilo. Pero el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. Entonces es la voz del enemigo. ¿Sí lo ven, verdad? ¿Sí lo ves, mi hermano y mi hermana que está allí? ¿Identificaste por qué fue que vino? Ah, esa voz también habla así. Ese síntoma que tiene es cáncer. Ese síntoma que tiene seguro que te va a dar un infarto. Ese olorcito de cabeza, mira, parece que ese es un ACV. Esa indigestión es algo, una úlcera. Amén. Él va a hablar así. Y en el momento que tú oyes la voz, ahí viene la enfermedad. Por los frutos conocerás de quién fue la voz. La enfermedad entra, hermano, en el cuerpo que la permite entrar. Porque la Biblia dice que el espíritu del hombre resiste la enfermedad. Amén. El espíritu del hombre la resiste. El espíritu del hombre es fuerte. Pero ¿quién soportará al de ánimo angustiado? Yo quería terminar. Dios te bendiga, hijo. Amén, mi amor. Bueno, estamos en vivo. De un profeta aquí. El profeta Elías. Elías. Bendigo a ese niño. Yo profetizo sobre él la palabra de Dios en su boca. Hablándole a un agente de gobierno. Hablarás palabras de autoridad en el nombre de Jesús. Te lo profetizo hoy, hijo. Amén. La voz del enemigo quiere quitarte toda esperanza aún sobre tus hijos. La voz del enemigo quiere hacerte confundir. ¿Entiendes? La voz del enemigo quiere desestabilizarte. Aleluya, gloria a Dios. Oye, el Señor está descubriendo de verdad la voz del enemigo porque Él quiere que veamos claramente dónde ha estado ese problema por años. Amén. La segunda, esa es la voz del alboroto de la ciudad. La segunda voz, mi amor, si quieres dejarlo así, no importa. ¿Sí? Ah, ok. Bueno, pero selecciónalo ahí. Ok. ¿Dónde está la cámara? Aleluya. Bueno, mis hermanos, estamos aquí en vivo. ¿Sabe cómo es esto? A veces el enemigo trata de traer confusión, porque eso es lo que él hace. ¿Entiendes? Y más cuando estamos hablando de una palabra de esta intensidad. ¿Ya? Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tranquila, tranquila. Vamos a seguir predicando el evangelio. Entonces tenemos voz de alboroto en la ciudad. Después viene voz del templo. ¿Cuál es esta voz del templo? Esta voz del templo puede sonar muy segura, puede sonar religiosa, pero te llena de duda. Y comienza a preguntarte, ¿será o no será? Y te trae todo tipo de pensamiento a la voz del templo. Esa es la voz de tu carne. Tu carne que no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, aleluya. Es la voz que mejor conocemos porque tiene años con nosotros. La voz de tu carne es la que más tiempo tiene contigo. La voz de tu carne es la que más conoce porque ahí vives tú. Amén. Sus resultados son infructuosos. El resultado de la voz de la carne es muerte. Aleluya. Lleva en sí despropósito. Y vas a conocer la voz de tu carne porque es la que más se parece a la voz de Dios. Amén. La voz de tu carne es la que más se parece a la voz de Dios. Ella se va a regir por tus sentimientos.
La voz de tu carne va a actuar conforme a lo que tú sientes. Si te amaneces contento, oraste. Si amaneces triste, no oraste. Si amaneces contento, vas a la iglesia. Y si amaneces desanimado, no vas a la iglesia. Si amaneces, entonces todo depende de cómo amanezcas. Porque así es la voz de tu carne. Yo tengo una, mira. Pellizcala, está ahí. Gente que y dice voz del templo, porque un día puede parecer muy religiosa, pero otro día, muerte. Esa es la número 2. Aleluya. Pero tenemos la voz de Dios. Amén. La voz de Jehová. Mira, la voz de Dios, vas a saber que Dios te está hablando porque esa voz no te desespera. Esa voz no te apura. No suena religiosa. Dios no suena religioso. Tampoco trae duda. Te da paz. Y aunque esa voz viniera para confrontarte en algún área de tu vida, porque muchas veces la voz de Dios nos confronta y parece que nos desestabiliza, pero tú sientes seguridad. Mi hermano, cuando la voz de Dios llega a tu vida, sientes paz. Tú sabes que no es una voz normal. Se puede parecer a la tuya, pero no es la tuya. Ese deseo de anda a la iglesia, eso no fue tu carne y ese no fue Satanás. Ese deseo que viene a tu corazón de, oye, ponte a orar. Vente, vamos a orar. Así me dice Él. Te estoy esperando. Así me dice el Espíritu Santo. Y yo sé que es su voz, porque Él me va a llevar a ese lugar. Amén. Aleluya. Y esta voz nunca te va a hablar algo que no esté escrito en la palabra de Dios. Todo lo que la voz de Dios te habla va a ser para enseñarte en su palabra. Aleluya. Te va a traer a memoria la escritura. Te va a traer a memoria lo que ha hecho por ti. Cuando estaba ahí escuchando la oración y la alabanza, me acordé, me venía a memoria el día que me profetizaron que íbamos a ser ministro del Señor junto a mi esposa. Y sé que es la voz de Dios. Te puede hablar en sueños de lo que va a ser de ti. Pero tú sabes dónde vas a no solamente oírla, sino verla. Ahí. La voz de la cruz. Esa es la voz de Dios. La voz del sacrificio de la sangre. Esa es la voz de Dios. Y esa es la voz que Dios quiere que hoy dice, adoptemos como una voz inconfundible. Mira, ahora mismo tú pudieras estar discerniendo el tiempo en el que tomaste la decisión por una voz que hayas escuchado antes. Porque esta palabra viene para hacerte traer a memoria qué voz fue la que yo escuché en mi vida. Veo los frutos, entonces digo, ¿a quién he estado oyendo? Porque la voz de Dios trae avance, la voz de Dios trae bendición. Entonces, si algo no está pasando en mi vida, es porque oí la voz que no era, o me estoy oyendo a mí, o al otro. Amén. Siempre, mi hermano, la voz de Dios te va a traer seguridad. Seguridad. Vas a comprar algo y está dentro del propósito de Dios. Vas a orar por alguien y aún eso está dentro del propósito de Dios. Porque pudieras terminar orando por alguien que Dios no te mandó a orar por esa persona. Pudieras terminar predicando en un lugar donde Dios no te mandó, creyendo hacer la voluntad de Dios. Amén. Por eso que nosotros, mi hermano, para aprender a oír la voz de Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. A mí Carolina me puede llamar el teléfono de quien sea, pero cuando me dice mi amor, ya yo sé que es ella. Así no me llame de su teléfono, yo sé que ese es su voz porque yo he pasado tiempo con ella.
y ella conmigo. ¿Entiendes? Esa es mi esposa y yo la conozco. ¿Estamos aquí todavía? ¿Sí? ¿Tú me ves ahí? Sí. Necesitas pasar tiempo con Dios para oír a Dios. Necesitas pasar tiempo con Dios para oír a Dios. Él quiere acercarse a ti hoy. Él quiere acercarse en su palabra a ti para que lo escuches. Mira, tu oído, mi hermano y mi hermana, tu oído comenzó a ser entrenado el día que naciste. El día que comenzaste a tener conciencia, comenzó una voz a hablarte. Y te aseguro, hermano y hermana, que Satanás y tu carne tienen muchos años trabajando en tu vida para que tú no oigas la voz de Dios. El propósito de la voz de la carne y del diablo, que el Señor lo reprenda, es evitar que tú un día puedas oír el llamado de Dios a recibir a Cristo. Hay mucha gente afuera engañada ahorita porque no pueden oír la voz de Dios. No pueden oír la voz de Dios porque tienen muchos años oyendo su propia voz y la voz del enemigo. Este no es un trabajo de ahorita que somos cristianos. Este trabajo contra ti comenzó hace años. Voces a hablarte, a darte consejos, a ponerte gente que no es, y a traerte pensamientos, y a ponerte duda, y duda que duda, y piensa que piensa, y será o no será, y me caso y me divorcio, y me vuelvo a casar con otro porque el problema es él, y me vuelvo a casar con la otra porque el problema es ella, y ahora ella tiene hijos, y yo tengo mis hijos, y ahora mis hijos y sus hijos se pelean, y todo es un despropósito. ¿Qué voz estás oyendo? ¿Qué voz estás oyendo? Mira, esa voz ha venido a ti para traer orgullo. La voz del enemigo ha venido a ti para alimentar tu orgullo y tu ego. La voz de tu carne te va a alimentar tu yo, tu propio yo, tu autosuficiencia. De manera que te alejes totalmente de oír al Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces, mis hermanos, nos vamos a encontrar en un total despropósito por no aprender a oír. Pero miren esta palabra que nos va a enseñar de alguna manera a aprender a oír la voz de Dios. Y está en Hebreos capítulo 12, versículos de 24 a 26. Vean lo que dice. A Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaban en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino el cielo. Mi hermano, la sangre de Cristo tiene una voz que habla mejor que la de Abel. Es una voz que habla a favor tuyo. Es la voz de Dios en un hombre. La voz de Jesús, la voz de su sangre, habla fuerte y te está hablando hoy. Te está llamando al arrepentimiento, te está llamando al nacer de nuevo. La voz de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que la voz de Dios se te presenta de frente a ti. Dice que la voz de la sangre rociada habla mejor que la voz de Abel el justo. Amén. Dice, no desechéis al que habla. Mi hermano, hoy pudiera estarte hablando la voz de Dios. Y te dice, no desechéis al que habla. Por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Entiendes? Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. El problema de Israel fue que no oyó a Dios. Israel no logró oír a Dios. Israel endureció su corazón y prefirió oír su propia voz antes de
oír la voz de Dios. Dice Hebreos 3, capítulo 7, capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: por eso dice la Escritura, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. No endurezcas tu corazón, mi hermano querido que me escuchas, que estás escuchando esta palabra desde este lugar. Dios se puede aparecer en lo más sencillo que tú creas. Y Dios te pudiera estar hablando de una manera sencilla, sin truenos, sin relámpagos, sin rayos. Dios pudiera estarte hablando hoy de que necesitas oír la voz de Dios. Él quiere que oigas su voz porque no ha dejado de hablarte. Él te ha estado hablando, Él te ha estado confrontando, te ha estado dirigiendo. Él necesita que oigas su voz. Mira, no le des más larga. Entrena tu oído en la voz de Dios. ¿Cómo yo entreno mi oído para oír a Dios? Oye, yo empiezo a oír prédica. ¿Ah, Rebeca? Empiezo a oír prédica, empiezo a oír palabra, empiezo a oír, ¿entiendes? ¿Cómo yo escucho a Dios? Yo tengo que entrenar mi oído, ¿entiendes? Comienzo a adorar. Cuando yo adoro, Él habita en medio de la oración y comienza a hablarme. Cuando yo comienzo a orar en la intimidad, ahí comienzo a oír su voz. Hermano, necesitamos pasar tiempo con Dios. Necesitamos dejar ya tanta payasada y tanta vagancia y tanta cosa, hermano. ¿Cómo queremos ser efectivos si no oímos a Dios cuando tenemos dos voces más que nos están atormentando? ¿Ah? Necesitamos comenzar a oírlo a Él. Aleluya. Mira, tu victoria está en la voz de Dios. Tu victoria está en la voz de Dios, mi hermano. No hay lugar más seguro que la voz de Dios para tu vida. No hay lugar más seguro que la voz de Dios para tu vida. Hay miles de personas fuera de las iglesias ahorita por haber oído la voz del diablo y de su carne. Oír la voz de la enfermedad. Oír la voz de, no vayas. No, el otro domingo vas. Y así pasa el otro domingo, y el otro domingo, y el otro domingo. Y termina la gente a donde esa voz quiere llevarlo, fuera de Dios. Una estrategia que yo aprendí del pastor Juan Carlos Harrigan. Él siempre cuando va a orar, él dice que él espera que Dios le hable primero. Dice, yo me siento y yo espero que primero el Espíritu Santo me hable. ¿Sí? Mira, es difícil cuando en la congregación hay mucho movimiento, así como ahorita, que podamos oír a Dios. Porque todo ese movimiento, todo eso no viene de Dios. ¿Entiendes? Me paro, me siento, arreglo aquí, arreglo allá, voy allá, vengo para acá, me arrimo para allá. Primero que concentran a uno que está predicando. Porque yo necesito oír a Dios para poder hablar. Pero entonces yo tendría que predicar con los ojos cerrados para no verlos ustedes en todo lo que están haciendo ahorita aquí. Pero ese entretenimiento no viene de Dios. Es una voz que quiere confundirte. Así tú pudieras estar muy concentrado en tu momento de oración. Pero va a venir la voz que va a querer confundirte. Por eso es recomendable, hermano, cuando tú te vas a meter a orar, apártate solo con Dios. Apártate solo con Dios. Espera allí. Lo más difícil para la carne es sentarse a esperar. Siente que te están matando y que ya te quieres parar de ese lugar y que ya cuánto hora ha pasado. ¿Tú crees que pasó 5 horas y lleva nada más 5 minutos ahí sentado esperando a que Dios hable? Porque se impacienta la carne cuando le toca oír a Dios. Primero que Dios no se va a presentar de una. Mira, Israel le decía a Dios, le decía a Moisés, dile que no nos hable Él directamente porque no podemos soportar su voz. Háblanos tú. Israel no podía oír a Dios porque la atormentaba. Hay gente que no puede oír a Dios, hermano. Escucha una prédica y se endemonian. Porque sale a relucir lo que hay en ellos, ahí en su corazón.
Es tiempo de oír a Dios. Mira, ¿tú sabías que un día la voz de Jesús va a sonar en los cielos? Y solamente los oídos entrenados la podrán discernir. Un día va a sonar la voz de Dios y mucha gente va a escuchar un murmullo. Y otros van a escuchar, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y muchos entenderán ese mensaje clarito así. Los escogidos dirán: es el momento, es el rapto, es su voz, yo lo oigo, yo lo conozco, es Él, es el momento, es Él. Pero los que no oyen la voz de Dios escucharán algo como y dirán: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Voz de alboroto. Ahí cuando comienza la otra voz a hablar. Voz del templo, comienza la voz tuya a hablar. Pero también estará sonando la voz de Dios, la trompeta de Dios. Porque el Señor mismo, con voz de mando, llegará un día y dirá: he aquí, hijos míos, ya llegué. Nos vamos, iglesia preciosa. Le ordeno a los muertos resucitar ahora, los que están en mí, los que pasaron por aquí. Y tú que estás vivo, que has creído, no verás la muerte, porque has creído en mí. Y vamos a poder entender la voz del que habla, porque nuestro oído ya lo ha oído antes a Él. El propósito de oír a Dios es que aprendamos a discernir su voz, para que sea que estés muerto o que vivas, puedas discernirlo cuando Él llegue. Si tú estás muerto, si la persona se murió, mi abuela Lila se murió hace 2 años, pero mi abuela era una mujer que oraba y oía a Dios. Cuando la voz suene en el cielo, esa voz la va a despertar a ella de los muertos. Sus células, todo se va a regenerar, va a tomar forma, el sepulcro será abierto, y cuando ella pise en la tierra, así como un día Dios tuvo que vestir la desnudez de Adán y Eva para cubrir su vergüenza, como no estamos en un nuevo pacto, Dios nos va a revestir de una vestidura blanca para podernos presentar delante de Él. ¿Ve la importancia de oír a Dios? No es oír a Dios porque vas a hacer un negocio y quieres saber si el carro que vas a comprar está bueno o no. Dios no quiere entrenarte solamente para prosperarte económicamente, ni nada de eso, ni para que sepas con quién te vas a casar. Dios quiere que oigas su voz porque Él va a ser tu esposo eterno. Él necesita que comiences a ser certero en tus decisiones para que el día que suene su voz puedas estar seguro de que vas a despegar con Él. Mira, los que oyen la voz de Dios ya andan practicando. ¿Cómo es que voy a hacer? Si Dios viene, voy a levantarme así. Y ya tú vas, ¿entiendes? Tienes conciencia de rapto, conciencia de que serás arrebatado, conciencia de justicia. Y todos los días te paras de madrugada. Será hoy, Dios mío. Si oyere hoy tu voz, no endureceré mi corazón. No lo voy a endurecer, porque si oigo hoy tu voz. ¿Por qué Dios quiere? Porque Él dice hoy. Porque Él quiere que tengas paz hoy. Todos los días que se digan hoy es el reposo para ti. Amén. Mi hijo lindo, un día esa voz va a sonar. Esa voz va a estremecer. Un día va a sonar Isaías 66:6. No es casualidad que es Isaías 66, capítulo 6, la marca de la bestia, el número 666. Porque ¿qué va a pasar? El día
que la iglesia sea arrebatada, dice la Biblia, se mostrará aquel inicuo que hasta ahora no se ha manifestado, porque al presente hay quien lo detenga. La iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, se va a escuchar la voz del alboroto de la ciudad. Satanás engañando como quiere, a quien quiere, a su merced. La voz del templo, tu propia voz, queriendo decirte, bueno, tú recibiste a Cristo, acuérdate que tú fuiste para la iglesia, acuérdate que tú diezmaste y tú ofrendaste. Voz del templo, una voz religiosa. Pero dice, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Mira, mi hermano, ve. Voy a ponértelo de esta manera. ¿Tú sabes para qué Dios habla, hermano? Para que no seamos avergonzados un día. Amén. Yo en estos días veía un video de una persona que está en un concierto y es una muchacha, no es tan joven tampoco, es medio viejonga, pero ella se cree una muchachita, será, no sé, la muchacha hizo algo que en el concierto con este cantante, no voy a dar nombre, ella hizo algo que yo digo, Dios mío, no le da pena haber hecho eso. Y ella se la estaba comiendo, haciendo lo que estaba haciendo, ¿no? Y yo decía, Dios mío, si esa mujer un día recibe a Jesús, ella se va a dar cuenta de la vergüenza que estaba pasando, porque el video se hizo viral. Y va a traer una afrenta sobre ella, aunque nuestro Dios es el Dios que borra la afrenta. Pero si esa mujer recibe a Cristo, eso le va a dar vergüenza, es verdad, pero ella va a ser libre de su pena. Amén. Porque Dios le va a hablar y ella le va a oír a Dios. Ella se va a arrepentir de eso que hizo. Ella va a decir, Señor, perdóname. Yo que soy tu templo, no lo sabía en ese momento y me puse ahí como una loca, está haciendo esas cosas que hice. Y te pido perdón, mi Jesús. Y Jesús le va a hablar y ella lo va a oír. Mi hermano. Pero si esa mujer se muere y no recibe a Cristo, un día los libros serán abiertos y allí va a estar ese momento de vergüenza. Y ella no va a poder decir que no lo hizo. Ella no va a poder decir no te oí. Ella no va a poder decir lo hice inocentemente, porque va a estar escrito. La única manera de que tu vergüenza sea borrada es a través de la sangre de Cristo. La única manera de que no aparezcan en los libros el momento en el que pecaste, en que le embarraste, en el que ofendiste a Dios, es cuando se han borrado todos tus pecados. Dios te está hablando hoy. Dios no quiere que aparezcan en los libros lo que hiciste, que tú sabes y no puedes negar que lo hiciste. Por eso es necesario, por eso dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, corre a Él. Corramos a Él. Lávame con sangre, Señor, lávame con tu sangre preciosa. Yo sé que esta sangre me va a lavar. Borra mi rebelión de los libros, borra mi rebelión. Por eso dice la Biblia que el acta que nos era contraria fue clavada en la cruz junto con Él. Hay un acta que es contraria, donde está anotado todo, papá. Ahí no se pela ni el caramelo que le robamos al de la bodega, al que dejaba así cerquita de la broma porque uno podía meter la mano ahí. ¿Ah? O yo fui el único que me robé el caramelo de la señora Milena. O que me comí un pepito de la cantina y me fui sin pagar. ¿Ah? O fui el único que me monté en el autobús y me bajé antes que viniera el recolector a recogerla. Ah, que ahora todos son santos aquí. Yo soy el más pecador. ¿Ah? O yo fui el único que pequé. O yo fui el único que hice algo indebido. Yo fui el único. Pero ¿saben qué? Yo tengo la certeza de que aunque está escrito mi conciencia en los libros, no va a aparecer.
Cuando quiera venir el acusador a acusarme, le decía, llegaste tarde, diablazo, porque aprendí a oír a Dios. Oí su voz en el día aceptable, lo recibí y me lavó con sangre. Y ahora, sea que Él venga primero o que yo me vaya, sé que despertaré con Él en victoria y en justicia. Aleluya. Despertaremos con Él por oír su voz. Despertaremos con Él en victoria total. No hay manera, hermano y hermana, que me escuchas, de que si oyes a Dios te va a ir bien, hermano. Por eso el consejo de Él es hoy para ti. Si oyeres hoy su voz. No es que escuchas el mensaje y vas a decir, bueno, sí, tiene razón el hermano. El pastor está hablando algo que es verdad, pero lo que pasa es que, bueno, yo no me siento preparado todavía. Mira, si con lo preparado que estás no has podido dar el paso de fe, no te prepares más, mijo. ¿Verdad? Una locura. Aleluya, Espíritu Santo de Dios, que podamos oír tu voz, Señor. Que podamos oír tu voz, Señor. ¿Qué voz estás oyendo? ¿La voz del diablo? ¿La voz de tu carne? ¿O la voz de esa cruz? ¿O la voz de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? ¿O la voz de Jehová que te dice, si oyeres hoy mi voz, hijo mío, no endurezcas tu corazón? La voz de Dios muchas veces va a venir para confrontarte. La voz de Dios muchas veces va a venir para taladrarte. Pero a pesar de todo eso te va a dar paz. Por eso es que, ¿por qué tú crees que tu oído había sido mal entrenado por tanto tiempo? Para que un día no pudieras oír ese llamado. Yo le doy gracias al Espíritu Santo, porque hay gente que va a comenzar a oír a Dios. Mi hermano, te lo voy a poner en esta ecuación clarita. Si la palabra de Dios no te lleva corriendo a buscarlo, entonces la condenación que hay en ti debería de hacerlo. El pecado que cometiste hace años debería de gritarte, corre, porque yo no me borro así nada más. Yo te voy a estar hablando toda la vida, y más cuando tú creas que vas a ser salvo, porque el pecado habla. Mira, la Biblia dice que Abel, la sangre de Abel, comenzó a hablarle a Dios. Abel, al que mató a Caín. Y Dios le pregunta a Caín, ¿qué hiciste con tu hermano? Y Caín, de una manera bien grosera, ¿acaso yo soy niñera del hermano mío para que tú me estés preguntando por él? Y Dios le dice, la voz de su sangre clama justicia contra ti desde la tierra, chico. ¿Qué hiciste, Caín? No te dije que ponía delante de ti el bien, y el camino del bien, el camino del mal, y te dije, escoge el bien para que vivas. Porque antes de que Caín matara a su hermano, Dios le dijo, he aquí, están dos caminos, escoge tú. La voz de la injusticia que tú hiciste, están clamando desde la tierra. La voz de la injusticia que yo pude haber hecho, están clamando desde la tierra. Justicia al cielo. ¿Ok? El momento en que pecaste está clamando justicia. Lo que pasa es que cuando entramos en Jesús, la voz de la sangre habla más duro que la voz del pecado que cometiste. Esa voz te salva. Esa voz se presenta delante del Padre. No, Padre, es verdad, pero yo lo cubrí, yo lo lavé. Él se acercó a mí, escuchó mi voz, escuchó tu voz. Padre, escuchó la palabra, míralo, se está congregando, está sirviéndole al Señor. Padre, te está buscando, míralo en su intimidad, se apartó del pecado. Mira, ve, ya no ve a la diabla bonita como la veía antes, sino que ahora la ve con misericordia. Amén. Ya no dice, el otro domingo voy, o el otro. Ya no está pensando en ver novelita mundana, ni pensando en trabajar para matar el tiempo, porque así yo callo todas las voces. No, le calla la voz a Dios, pero escucha la voz del jefe tuyo endemoniado.
Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Para finalizar, quiero hablarle de alguien, ya estamos por irnos, alguien que oyó la voz de Dios de una manera audible. Es el profeta Samuel. Dice, el joven Samuel, esto está en 1 Samuel, capítulo 3, 1. El joven Samuel ministraba a Jehová. Ministraba a Jehová es que él estaba delante de la presencia del Señor y servía en el templo. Ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Elí era el sacerdote que estaba puesto en ese lugar para el tiempo de que estaba Samuel, ¿verdad? Era el sacerdote, era el sumo sacerdote. Y la palabra de Dios escaseaba en aquellos días. No había revelación, no había nada parecido a lo que podamos entender ahorita del Evangelio. Y no había visión con frecuencia. Y aconteció que un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, se estaba poniendo viejo, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo, vean dónde estaba durmiendo Samuel. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Date cuenta, Samuel dormía en el templo de Jehová, donde estaba la presencia de Dios. Ahí dormía Samuel. Nosotros de repente no podremos dormir aquí, pero sí podemos dormir con la conciencia de que estamos en la presencia del Señor y de que el templo en el que habitamos es santo y es de Él. Y miren que esa condición fue lo que hizo que Samuel oyera a Dios, que vivía con su corazón en el templo y en la presencia. ¿Está tu corazón en el templo y en la presencia de Dios? Dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Vean esto, Jehová llama a Samuel y lo primero que él hace, heme aquí, la disposición. Cuando el pastor te dice, oye, bueno, vamos a necesitar, mis hermanos, que para entrenar a los niños, heme aquí, sale una. No ha terminado el pastor y ya hay alguien dispuesto. El Señor habló y él dijo, heme aquí. Y corriendo fue a Elí. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Le dice, y Elí le dijo, no. Dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Cuántos quieren que Jehová lo llame 2 veces? Que te vuelva a llamar. Que te vuelva a llamar por tu nombre. Ariadne, Stephanie, Rebeca. Luis, que el Señor te llame a tu edad. Más o menos esa edad tenía Samuel cuando Dios lo... Dice que lo volvió a llamar. Y levantándose Samuel vino otra vez corriendo donde Elí. Heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y dijo, hijo mío, dice Elí, yo no te he llamado. Vuelve a acostarte. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Imagínate, él no había conocido a Jehová, pero su corazón estaba en el templo y en la presencia de Dios. Ahí habitaba él. O sea que antes de acostarse oraba, al pararse oraba. No se dormía sin decir, guarda mi alma, Señor. Aunque no te conozco, yo sé que tú eres real, porque tú fuiste el que sacó a Israel de Egipto. Pues y empezaba a contarle sus maravillas al padre, y el padre agradado con Samuel viendo a su... porque era primogénito y lo habían dejado en el templo ahí, como un huérfano, pero en el templo, porque la mamá lo prometió a Dios. La mamá podía verlo una vez al año, creo. Y él estaba ahí en la presencia del Señor. Tremendo, ¿verdad? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y lo llamó como las otras veces. ¿Cuántos quisieran que Jehová lo vuelva a llamar 3 y 4? Y que te diga, y esa voz sigue hablando, y esa voz sigue llamando. Y esa es la voz que te despierta de madrugada a orar. Y esa es la voz que te está hablando hoy. Esa es la voz que está taladrando nuestros corazones. Esa es la voz que está hablando desde esa cruz. Esa voz no ha dejado de hablar, mis hermanos.
Samuel entonces dijo: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Mi hermano, lo único que tenemos para oír a Dios son los instrumentos que nos dieron para oír a Dios. Y no es precisamente los oídos, porque a Dios se oye con el corazón. Si tu corazón está cerca de Él, lo vas a poder oír con más claridad. Si tu corazón está lejos de Él, tú dirás: a mi Dios no me habla. Eso le pasa nada más a gente escogida, porque la condición es: donde está tu corazón, ahí vas a oír la voz. Amén. Aleluya. ¿Qué voz estamos oyendo? ¿Qué voz hemos estado oyendo todos los años de nuestra vida? Es tiempo de oír a Dios. Amén. Les bendigo, les amo. Den un aplauso al Señor. Le damos toda la gloria, toda la alabanza y toda la honra. Estamos agradecidos, Padre, por tu presencia, por tu palabra. Señor, te pedimos que nos ayudes a oír cada vez más tu voz, Señor. Te necesitamos oírte. Necesitamos oír esa voz que un día va a hablar desde el cielo.